Esta noche en Con el Gobernador. Ya tenemos un camino. Hoy se aprobó el Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada. También tendremos como invitado al ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo. Hola, buenas noches. Hoy les damos la bienvenida con una gran noticia para todos los antioqueños, la aprobación del Plan de Desarrollo Antioquia, la más educada. Gobernador, buenas noches, felicitaciones por este gran trabajo de planeación. Muchas gracias, Tatiana. Y sí, es una muy buena noticia. Durante todos estos programas hemos hablado en diferentes momentos acerca del Plan de Desarrollo, hemos explicado, pero yo creo que vale la pena repasar. En la campaña electoral hacemos unas promesas, presentamos un programa de gobierno. Llegamos al gobierno y lo tenemos que convertir en un plan de desarrollo. Teníamos hasta hoy, 31 de mayo, el tiempo para pasar por todas las etapas que necesita para que un plan de desarrollo se convierta oficialmente en la ruta que vamos a seguir por el resto de nuestro mandato. Diferentes etapas, y la última es la discusión en el seno de la Asamblea Departamental. El grupo de diputados, las dos diputadas, durante todo este mes estuvieron discutiéndolo con nosotros, con la administración departamental, y fue una experiencia muy importante. Y a mí me gusta reconocerlo públicamente y decir que hicimos un trabajo basados en el respeto, en la decencia, en la inteligencia, en la discusión con argumentos. Demostramos que somos capaces de hacer una política distinta, sin presiones clientelistas, burocráticas, puestos, ningún tipo de presión. Simplemente el estudio, el juicio para mirar el departamento, y nos quedó muy bien. Entonces es un reconocimiento público al trabajo de la Asamblea Departamental, a nuestro equipo. Por acá estuvo María Eugenia Ramos, que fue la mujer que nos condujo a todos nosotros, y ese es un orgullo, porque esto es un esfuerzo grande, serio. Nosotros nos tomamos muy en serio la construcción del plan de desarrollo, y como les digo, esta es la ruta que vamos a seguir hasta el 31 de diciembre del año 2015. Ese es el camino, y yo no veo pues la hora de ver todo lo que nosotros nos hemos comprometido a hacer explayado por todo el departamento de Antioquia. Antioquia, la más educada, va a estar en todos los rincones de nuestro departamento, en todo nuestro país, y va a ser nuestro orgullo. Tenemos una imagen de lo que fue ese momento hoy en la Asamblea, después de esas discusiones, de ese mes de debate, de análisis. Todo el equipo de gobierno, los diputados, que además, usted lo decía, por ejemplo, la diputada Orfanelli dijo que fue el momento en el que ella descubrió que se puede hacer un trabajo muy bien hecho como diputado, y que tuvo la oportunidad de hacer un trabajo honesto, transparente, de estudio, de análisis de lo que se quiere para el departamento. Aquí está todo el equipo de gobierno. Esa es la foto. Yo no sé si la alcanzan a ver muy bien allá en sus pantallas, pero yo creo que nunca se había hecho una foto de esta naturaleza, y es una foto real del gusto que nos dio de trabajar juntos. De aquí en adelante ya definimos una forma de relacionarnos, construimos confianza. Todos esos recelos que existen habitualmente se derrumbaron, trabajamos, y seguramente vamos a tener discusiones, habrá argumentos, por momentos subirá la temperatura, pero yo creo que tenemos un equipo para hacer las cosas muy bien hechas, y esa foto es el testimonio que vamos a guardar todos los que estuvimos en todo este proceso como un recuerdo de algo muy especial. Antioquia, la más educada, existe. Todos los diputados, con excepción de uno, votaron por el plan, repito, sin ninguna presión burocrática de ningún tipo, clientelista, politiquera o corrupta. Fue en el terreno de los argumentos, y esa es la buena política. Vamos con el pie derecho. El testimonio de nos unimos para construir. Ese es el sentido de esa expresión, y ahí está verificado. Y bueno, ahora es a sudar la camiseta, a ejecutar, a hacerle seguimiento a todo lo que nosotros nos comprometemos con el departamento de Antioquia, y va a ser un viaje bien emocionante. Yo espero estar dentro de 4 años acá con todos nosotros disfrutando lo que construyamos. Gobernador, usted hoy va a tener dos invitados. Van a hablar de un tema importante para el departamento, que es el tema de la agricultura, el tema del campo. Pero antes queremos tener una videollamada. Está con nosotros el alcalde de Carepa por una situación difícil que se ha presentado en esa localidad. Pues Agapito Murillo es el alcalde de Carepa. Está en el Urabá antioqueño, en el eje bananero. Y Agapito, en el municipio de Carepa hubo un asesinato de una niña esta semana.
Eso se junta con esa violación que ha conmovido el país en Bogotá, de la mujer que fue violada y asesinada. Y nosotros, en particular en Carepa, pues estamos de luto. Entonces yo quería invitar hoy al alcalde Agapito Murillo para que en sus palabras haga una reflexión sobre lo que han vivido en Carepa y que nos lleve a través de Carepa, a partir del dolor de lo que ha ocurrido allí, lleve ese mensaje a toda Antioquia, a donde nos estén viendo, en el sentido de la lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Y qué siente Carepa y qué podemos aprender, Agapito? Un sentido pésame a toda la comunidad. Señor gobernador, buenas noches. Agradecerle la oportunidad que me da para comunicarme por este importante medio con usted y su equipo de gobierno. Decirle al país, a Antioquia, a Urabá y en especial a la población de mi municipio de Carepa, que estamos consternados con lo que le sucedió a la niña Juliana López y un rechazo rotundo a este tipo de asesinato vil con un ángel de Dios, con una criatura que lo único que le pedía a la vida, al mundo, era que le dieran la oportunidad de vivir para ser una persona de bien. Como alcalde del municipio, invito a todos los colombianos, a todos los gobernantes, de que tenemos que diseñar una estrategia de cómo derrotamos de una vez por todas la violencia que hoy está ensañada en contra de los niños, en contra de las mujeres y en contra de la gente indefensa. Es el mensaje que le doy como alcalde de este municipio humilde, habitado por gente buena, pero en todos los casos siempre se presentan momentos diabólicos y hombres de mala intención, como el criminal que hizo ese vil asesinato con esta niña inocente. Pues alcalde, muchas gracias. Es un momento triste que nos toca atender en medio de lo que significa gobernar. Agapito ha liderado un movimiento de toda su comunidad de rechazo a lo que ha ocurrido y hoy era para un pésame. La semana entrante nos encontraremos allá el próximo fin de semana, Agapito, trabajando con los alcaldes de Urabá para el tema de la Facultad de Ciencias del Mar que tiene la Universidad de Antioquia, y allá estaremos trabajando cosas mucho más interesantes para esa Urabá que hoy, con el plan de desarrollo, pues tiene una línea especial que es el Plan Integral para el Desarrollo de Urabá, y allá estaremos trabajando. Entonces, Agapito, muchas gracias. Era un saludo, un pésame a la comunidad que está liderando el alcalde Agapito Murillo, y ya muy pronto nos veremos. Señor, a toda la comunidad un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, señor, hasta la próxima y serán mejores noticias. Gobernador, mañana tiene una agenda muy importante y aquí está uno de esos invitados en el set, pero mañana también va a estar con usted en esa reunión. Pues mañana vamos a Santa Rosa y vamos temprano y vamos a hacer primero un pacto por la calidad de la educación. Ustedes ya me han oído varias veces, hemos ido a varios lugares de Antioquia, pues mañana estaremos en Santa Rosa y hacemos el pacto por la calidad de la educación e inmediatamente trabajamos el pacto, la reunión que vamos a tener con el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, que en minutos estará conversando con nosotros para la política pública sobre el sector de la leche, el lechero, en el departamento de Antioquia, la relación con el gobierno nacional. Mañana es el Día del Campesino, y entonces vamos a estar con el ministro también en Santa Rosa, en el norte de Antioquia. Y por la tarde vamos a estar en una exposición que tenemos actualmente en Medellín, Agrofuturo, donde vamos a estar conversando acerca de todas estas políticas, no solo de la leche, sino todo lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario del departamento de Antioquia, y de nuevo pues estaremos compartiendo. Entonces va a ser un día bien movido, bien interesante y muy bien acompañados. En minutos aquí entonces el ministro de Agricultura, el secretario de Agricultura de Antioquia con el gobernador. Vamos a hacer una pausa para mensajes institucionales y ya volvemos. Ya volvemos con el gobernador.
La plaza de mercado es como una especie de ciudad en la que ocurre de todo, con toda clase de personas. ¿O como hombres somos que no han capado o qué? Es el sitio favorito e inevitable para el espíritu mercantil del habitante de Antioquia. Por 200. ¿Cuánto? No, mi amor. Es que mire la calidad de ternero, ve. Mira. Esta semana acompáñanos a recorrer nuestras plazas de mercado. Aquí en Antioquia de Colores, domingos a las 6:30 de la tarde, Antioquia la más educada. Teleantioquia, mi canal. Que no esté cerquita o que se tape. Si usted consume lentejas, frijoles, y van a estar de vez en cuando más duras para el cuerpo. No seguimos hablando de los frijoles, lo bueno es que se ven bien buenos. Con los frijoles, ¿cuál es el truco? ¿El qué? De una adecuada nutrición depende nuestro bienestar. Por eso cada día tendrás los mejores consejos para alimentarte y ejercitarte como lo necesitas. La cita es todos los días a las 8 de la mañana aquí en Teleantioquia, mi canal. Las mujeres también somos parte del desarrollo de la región. Nuestras capacidades y conocimientos son motores que ayudan a transformar el departamento. Por eso este viernes 1 de junio la cita es con la secretaria de Equidad de Género, Rocío Pineda, quien nos contará cuáles son los programas y proyectos destinados a fortalecer el papel de la mujer en Antioquia. Especiales Antioquia la más educada. Viernes 8:30 de la noche por Teleantioquia. Mi canal. Continuamos con el gobernador. Bueno, en esta parte del programa vamos a trabajar con dos personas que son personas expertas en el tema del sector rural, el desarrollo agropecuario, y vamos a hablar de Antioquia, la relación con los programas que tiene el gobierno nacional, y vamos a hablar con dos antioqueños. Diego Miguel Sierra es nuestro secretario de Agricultura y Juan Camilo Restrepo es nuestro ministro de Agricultura, como les digo, antioqueño, con quien hemos trabajado en muchísimas oportunidades. La forma como vamos a desarrollar este segmento es la siguiente. Vamos a mirar un tema del desarrollo del sector rural de Antioquia. Diego Miguel le va a decir presente lo que nosotros estamos haciendo y después entramos con el ministro para ver cuáles son las políticas nacionales y cómo se encuentran Colombia y Antioquia alrededor de estos programas. Vamos de una vez y vamos a empezar entonces hablando de reforestación. Si este territorio estuviera descubierto y llegara alguien y dijera hagamos el mejor uso del suelo, cerca de la mitad del suelo de Antioquia inmediatamente dirían este suelo es para reforestar. El uso del suelo no se corresponde con su vocación. Eso es común en todo Colombia, pero la reforestación es un punto importantísimo para el desarrollo de nuestro departamento. Tiene que ver con el agua, tiene que ver con la madera, y aquí tengo el experto Diego Miguel Sierra, que nos va a presentar un poco qué está pasando con nosotros en el departamento de Antioquia y después le preguntamos al ministro cómo va Antioquia con Colombia. Gracias, gobernador. Como usted lo dice y los televidentes lo aprecian en el mapa, nosotros tenemos una primera condición en que en dos municipios del suroeste, en Tarso y Jericó, hay un avance hoy muy importante. El nordeste antioqueño es la segunda zona de gran envergadura con inversión nacional, con compañías propias y compañía chilena de inversión, Bajo Cauca, el occidente lejano y Urabá, con distintas especies, pero este es hoy nuestra realidad creciente y de las posibilidades de reforestación. Bueno, ¿y qué estamos haciendo nosotros en Antioquia ahora que aprobamos nuestro plan de desarrollo en todo este tema forestal? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos y para dónde vamos? Lo primero, acompañar las compañías de inversión que están, como Tablemac, como el Guásimo, operadores forestales en el suroeste. Segundo, a las compañías chilenas de inversión, particularmente la Compañía Agrícola de la Sierra en el nordeste, y las compañías en las que, con inversión estatal de Incuagro 7 años atrás, en municipios como Necoclí, Turbo y San Pedro de Urabá, hay inversión forestal. ¿Y RIA? Entonces, muy buena oportunidad, gobernador, muchas gracias.
RIA es hoy nuestra empresa forestal con 11.000 hectáreas sembradas en los últimos años, que tiene una nueva gerencia a partir del lunes con Sergio Trujillo y que tiene una oportunidad de revisar la asociación con Municipio de Medellín, EPM, y pasar a conversaciones mayores con el Fondo Forestal Colombia. Ministro, la política nacional en el tema reforestación y desde esa perspectiva, Antioquia, ¿cómo la ve usted que la conoce también? Bueno, gobernador, en primer lugar, antes de comenzar con la reforestación, permítame también felicitarlo por la aprobación del plan de desarrollo que presentaron en el primer módulo de este programa, muy importante. Segundo, algunos datos grandes sobre reforestación en Colombia. Colombia tiene un territorio continental de 114 millones de hectáreas. 114 millones de hectáreas. Y según el Instituto Agustín Codazzi, el 10% de esas tierras, su uso óptimo no es la ganadería ni la agricultura, es la reforestación. Es decir, 14 millones de hectáreas, de las cuales apenas tenemos sembradas en bosques industriales y comerciales 350.000. Entonces, nótese el potencial, si así se puede medir, lo que hay sembrado con el uso óptimo, 350.000 a 14 millones. El potencial de Colombia es inmenso en todos los pisos térmicos, en todas las regiones. Podemos ser perfectamente una potencia latinoamericana en materia de reforestación. Y naturalmente allí Antioquia, por sus condiciones, por los núcleos en donde ya está comenzando, tiene unas posibilidades inmensas. Entonces esperamos que los programas que se están montando a nivel nacional, de la institucionalidad especializada en promover la reforestación, los estímulos a la reforestación que se llama el CIF, mecanismos para simplificar los trámites, que se llama la ventanilla única. Todos esos mecanismos los puedan utilizar quienes reforesten en Antioquia, ya sean nacionales o ya sean extranjeros, que de ambos grupos están llegando a Antioquia. Algo que nosotros le tengamos que decir al ministro: ministro, trabajemos en esto, necesitamos un apoyo. A ver, Diego Miguel. Tenemos un proyecto en ciernes que tiene que ver con enriquecimiento de rastrojos, que no existe una línea comercial para él, pero que aspiramos a conversarlo con el ministerio, porque en un estimado entre el 25 y el 30% del costo de una reforestación comercial, en el caso de Antioquia, podríamos tener 400.000 hectáreas recuperadas de rastrojeras que podrían ser perfectamente enriquecidas con maderas valiosas. Pues de los rastrojos pasemos entonces ahora a la leche. De los rastrojos buenos. Sí, por favor. Por eso el programa se llama de barbechos. Está bien, ahí lo vivió el ministro. Entonces ahora vamos a hablar de leche, que mañana vamos a estar en Santa Rosa de Osos con el ministro precisamente presentando el programa, pero para toda Antioquia, ¿cómo estamos en el tema de la cadena láctea, Diego Miguel? Y comenzamos por ahí, gobernador, porque leche es el primer producto de este departamento. Tenemos un gran cinturón en la zona norte del departamento, desde Yarumal hasta San Pedro, consolidado como zona lechera, una parte importante de un 25% en el oriente antioqueño y 2 municipios del occidente que son Frontino y Abriaquí. Nosotros hoy somos la primera cuenca lechera del país, es una generación de empleo importante, es del orden de 3,5 millones de litros diarios, y tenemos en ella el primer producto retado de TLC. Entonces se trata de consolidar lo que hay, acompañarlo, y por eso esta alianza que tiene su primera etapa mañana con el Ministerio de Agricultura. Hablábamos con el ministro diciendo que él quiere que que estamos empezando nosotros se convierta en un ejemplo para llevarlo por todas las cuencas lecheras del país. Ministro, hay una gran preocupación y es natural, y usted mismo lo ha hecho público, que uno de esos sectores más afectados por la competencia que se abre con los tratados de libre comercio, con los Estados Unidos, pero también con la Unión Europea, es todo lo que tiene que ver con la leche, el sector lácteo. Cuéntenos cuáles son esos temas centrales sobre los cuales nos debemos concentrar y por qué, si haya un susto inicial, por qué podemos ser optimistas de que somos capaces de enfrentar esa competencia. Bueno, Colombia no es un país
de grandes hatos lecheros. Colombia se caracteriza porque la cantidad de vacas que ordeña la familia lechera promedio son 8 o 10 vacas. Pero hay 350.000 familias en esa condición. Póngale por bajito de a 3 personas por familia, estamos hablando de 1.500.000 personas que viven de la lechería. Entonces, a ellos les plantea un desafío. Afortunadamente hay un tiempo para acondicionarnos, porque no es que vayan a llegar leches de cero arancel todas desde este primer momento. Eso será una cosa gradual en la medida en que vayan entrando las desgravaciones que se llaman. Por el momento entran lo que se llaman los contingentes, que son unas cantidades limitadas, que esas sí pueden entrar ya en los tratados de libre comercio que se firmaron hace 4 o 5 años. ¿Por qué está amenazado? Porque precisamente por ser unidades tan frágiles, las productoras de leche, son unidades que no tienen mucha capacidad para absorber tecnología, para asociarse, para hacer renovación genética, es decir, para producir más leche más barata, para decirlo muy simplemente. Y eso es indispensable. Tenemos unos 6 o 7 años para lograr eso, para que el viento frío que viene con estos TLCs no se les vaya a volver una neumonía. Y entonces precisamente lo que vamos a hacer mañana en Antioquia, en la cuenca lechera del norte del departamento, queremos duplicarlo y llevarlo a todas las cuencas lecheras importantes del país. ¿Qué es? Que de asocio con las gobernaciones, en asocio con las entidades cooperativas importantes, podamos llegar a estas unidades pequeñas de lechería con un paquete que diga, aquí está la posibilidad, por ejemplo, para que ustedes monten unos tanques fríos, porque si entren y si venden la leche fría se las pagan mejor que si la venden cruda, caliente. Renovación genética es importantísimo, es decir, para que se refresquen la sangre de los animales, sean más productivos, mejores razas. Asistencia técnica, pasturas. Los concentrados están muy caros en el mundo y van a seguirlo estando. Entonces la clave para un país como nosotros es mejorar al máximo los pastos, que tengan la mejor capacidad nutritiva. Entonces esto que vamos a protocolizar mañana en Santa Rosa de Osos es un piloto y una asociación, digamos, del Ministerio de Agricultura con la Gobernación y con otras entidades que queremos multiplicar en las 6 o 7 cuencas lecheras importantes que hay en el país. Y lo vamos a hacer muy bien y mañana precisamente lo vamos a poner a andar acá en el departamento de Antioquia, que es, incluso mucha gente en Antioquia misma no lo sabe, nosotros somos hoy el primer departamento lechero de Colombia. Así es. Y tenemos que enfrentar ese TLC y lo vamos a hacer muy bien. Sigamos avanzando. Las exportaciones, banano, flores. Ahí están, gobernador, en Urabá el banano y en el oriente antioqueño la flor tradicional de Pompón y una pequeña flor de corte nueva como la hortensia y la cala. Hoy en condiciones competitivas en general difíciles por revaluación, pero muy consolidadas desde el punto de vista de tecnología de producción, de mercados y de comercializadoras nacionales. Ministro, la queja permanente para usted, y usted fue ministro de Hacienda también, es la revaluación del dólar, que hace que nuestras exportaciones no tengan la fuerza que nosotros queramos que tienen. Eso tiene implicaciones para el empleo. ¿Cómo está manejando, a usted que ha estado en las dos partes, desde el Ministerio de Agricultura, el tema de la revaluación y qué pueden esperar nuestros bananeros y nuestros floricultores? La revaluación es una preocupación muy grande. Yo he dicho que la peor peste que le ha caído a la agricultura colombiana es la revaluación. Y en este momento es todavía más crucial, porque ¿qué es lo que hace la revaluación? Dicho de otra manera, ¿qué es lo que hace el dólar barato? El dólar barato facilita las importaciones y dificulta las exportaciones.
porque las cosas se traen más baratas, pero los costos de los que exportan suben en pesos, pero no suben proporcionalmente sus ingresos cuando los dólares que obtienen los vuelven pesos. Entonces, por eso estamos trabajando. Naturalmente, el Banco de la República tiene que tener una responsabilidad muy grande, es finalmente el director de la política cambiaria. Nosotros quisiéramos que tuviera una política más aguerrida de sustentación de la tasa de cambio, como la tiene el Banco Central del Perú, lo que les ha permitido tener una moneda allá mucho menos revaluada que la nuestra. Ahora, el Ministerio de Agricultura ha organizado un sistema que se llama Sistema de Coberturas Cambiarias. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante un sistema financiero, una especie de seguro, cuya prima la paga el Ministerio de Agricultura hasta un 60%, el exportador. Y estos dos cultivos son claves y lo utilizan mucho, el banano y las flores, puedan tomar una cobertura cambiaria, es decir, pueden asegurarse una tasa de cambio así baje en el futuro. El año pasado, gracias a este mecanismo, le dimos cobertura, seguridad cambiaria a 700 millones de dólares de exportaciones, la mayoría de ellas de exportaciones de flores y de banano. Y este año estamos replicando el ejercicio. El gobierno está haciendo también una política fiscal para que no se atice la revaluación, estamos dejando dólares por fuera del gobierno, las utilidades de Ecopetrol no se están monetizando, pero ahí pues hay un camino grande y un reto inmenso. Antioquia tiene pues dos potenciales muy grandes en esto. Primero, tiene un sector floricultor de variedades y de especies de flores muy novedosas, nuevas. No son las mismas flores de la sabana de Bogotá y ahí tiene un nicho de oportunidad, estamos apoyándolos. Y naturalmente en lo que es el banano, pero yo diría no solo banano, el ministerio está también muy interesado en apoyar y hemos ya venido trabajando con los plataneros, que conviven con los bananeros, pero es la gente pobre, es la gente de menores ingresos que también exporta, porque le exportan a la diáspora colombiana, a la gente colombiana que vive en Nueva York y que vive en Venezuela y que vive en Europa. Allí hay un campo socialmente muy importante de desarrollo rural, el apoyo a los plataneros. Los plataneros los traíamos un poco más adelante. Sigamos avanzando, Diego Miguel. Ya volvemos con el gobernador. Itu kirutasi, itu kirutasi, wanasi, fatumane, itu kirutasi, buta busebeda.
Continuamos con el gobernador. Pasemos ahora al producto estrella nuestro históricamente, el café. Y este es chicle, gobernador. O sea, café pues. Son 94 municipios, pero lo que está pintado aquí en este mapa es nuestro programa de trabajo con Secretaría de Productividad para café especial, donde el epicentro es el suroeste, una parte del oriente antioqueño, occidente, un pedazo en el norte y unos pedacitos aquí en la zona de consolidación de los 3 municipios que tienen que ver de sustitución de cultivos ilícitos, principalmente Ituango, Valdivia y Briceño. La meta que tenemos trazada es un programa para impactar 18.000 hectáreas mínimo en café especial, entre 5 y 6.000 familias cafeteras que puedan tener al final del periodo un mejoramiento en valor agregado y que recortemos la distancia que el departamento ha perdido en relación al sur del país, a principalmente Huila, Nariño y Cauca. Pues ese es un reto. El ministro es un súper experto en el tema cafetero, pero yo lo sintetizo de la siguiente forma. Nosotros éramos los mayores productores de café. Tengo entendido que el Huila ahora nos ha sobrepasado la producción. Estaremos muy cerca, pero lo que sí estoy seguro es que no somos los mejores, los productores del mejor café, cafés especiales, que es ahora la categoría, pasamos del café colombiano en general a tener cafés especiales. Y nosotros tenemos las condiciones para producir cafés especiales. Y por eso estamos haciendo este trabajo. Y el reto que nos estamos poniendo, ministro, acá en Antioquia es los mayores productores de café en Colombia. La producción de café ha caído dramáticamente, que yo todavía no alcanzo a entender por qué. Y no solamente los mayores productores, sino el mejor café. Ya tenemos unas muestras en unas partes de Antioquia, en el suroeste en particular, donde estamos produciendo un café muy especial y que va a ser muy bueno. Pero bueno, usted, ministro, ¿qué nos dice con respecto al tema del café en Colombia y en particular Antioquia, que usted conoce tanto, fue representante de Antioquia en la Federación Nacional de Cafeteros durante mucho tiempo? Efectivamente hay, y hay que reconocerlo, una crisis de la producción cafetera en Colombia. En los últimos 4 años, incluido este, no vamos a producir en promedio más de 8 millones de sacos, cuando la capacidad instalada mínima que tiene organizada Colombia es para producir 12 millones de sacos. Déjeme, explíquenos por qué, y después sigue con el tema de Antioquia. Entonces hay muchas explicaciones. El invierno, la roya, el costo de los fertilizantes. Se ha caído también mucho la producción porque parte del crecimiento que hubo en la década anterior, sobre todo en los departamentos del sur, la hicieron con variedades no resistentes a la roya. Entonces, llega la lluvia, llega la ola invernal, llega el invierno, se exacerba la roya y claro, le da más duro a quien no estaba preparado con variedades resistentes. En ese caso, Antioquia es menos afectado. Entonces, digamos, las 2 grandes estrategias, además del tema de la revaluación que ya mencionamos para banano y flores, pero que también golpea al café, que el café sigue siendo finalmente el gran empleador de Colombia. 500.000 familias en el país aproximadamente. Sí, y una gran proporción también de indirectos, de manera que el café sigue siendo socialmente muy importante, así hoy no responda por tanta proporción de las divisas como lo hizo hace 30, 40, 50 años. 2 grandes estrategias hay que hacer en el país y en Antioquia. Una, proseguir con la estrategia de renovación de café, para que no se envejezca el parque cafetero ni colombiano ni antioqueño. El año pasado fue un buen año, 120.000 hectáreas en el país, hay que repetirlo, y ahí Antioquia y Colombia tienen que estar muy atentas. Renovar con variedades resistentes a la roya. Esa es la única prácticamente estrategia inteligente para volver a recuperar niveles de producción. Y luego, cafés especiales. En eso está un poco quedado Antioquia. Cuando uno analiza qué proporción de la producción cafetera de un Huila, de un Nariño, de un Cauca, sale como cafés especiales. El café especial es un café que tiene una prima porque es orgánico, porque ha sido cultivado con determinadas maneras de cuidado ambiental.
tiene una prima a veces muy interesante en los mercados. Entonces, cafés especiales. Antioquia tiene tierras, tiene cafés, tiene gente, tiene caficultores tan idóneos para preparar cafés especiales como lo hacen en los del sur, en los departamentos del sur. Entonces, pues yo celebro que la gobernación esté interesada en apoyar esto de los cafés especiales. El ministerio tiene algunos programas y naturalmente el Comité de Cafeteros de Antioquia debe ayudar en esta tarea. Pues tenga la certeza que dentro de 3 años y medio se va a estar tomando el mejor café. Ese es el reto, el mejor café del mundo lo tenemos que producir nosotros. Vamos a ver, pues, Diego Miguel, si somos capaces. Sigamos, pues, avanzando sobre el territorio antioqueño. ¿Qué productos tenemos? Es los cultivos que se llaman promisorios, pero explíquenos un poquitico cuáles de esos tenemos identificados nosotros, fruta pequeña, sí, señor, hortalizas, en fin. Este es un rubro muy interesante para nosotros, gobernador y ministro, porque es consolidar lo que ya en el panorama de los últimos años o en los próximos el departamento tiene una oportunidad y la tiene adicionalmente en el marco del TLC. Lo primero es que en el occidente, en el Cañón del Cauca, tenemos una oportunidad renovada de los últimos 7 años en cítricos. Iniciamos naranja, la zona de Naranja Valencia, Túnez, La Blanquita, etc. Luego mandarina y más adelante limón Tahití. Desde Pintada hasta Bolombolo, el Cauca puede ser eso. Y en adelante, de Bolombolo, el Cañón de Betulia, Ansá, hasta Santa Fe de Antioquia, mango y guanábana. Y vamos a ver cómo hacemos el desarrollo. Santa Fe de Antioquia hasta Sabana Larga, hasta empezar el embalse de lo que va a ser Hidroituango, que todo el cañón sea frutícola. Segundo, fruta pequeña en el oriente antioqueño. Nosotros exportamos entre Uchuva y Gulupa principalmente $9 millones al año. Una sola compañía como Caribbean Exotic tiene 530 agricultores organizados, afiliados, vinculados, en promedio de menos de 1 hectárea, con buenas prácticas agrícolas, con certificación Eurogap, con una posibilidad exportadora ya consolidada y que puede crecer. Tenemos un proyecto puntual en la zona de Occidente que tiene que ver con Gros Michel, y lo referiremos ahora en plátano particularmente, y por último aguacate, que es un cultivo que ya tiene presencia en el departamento. Tenemos unas 6.000 hectáreas. El ministro conoció el año pasado en detalle las condiciones productoras de Aproare y la gente del Retiro, y sabe que en este suroeste y parte del norte de Antioquia ahí tenemos una magnífica ocasión. Por último, gobernador, hortalizas. Hortalizas tiene una oportunidad con aromáticas y además tiene una migración tecnológica. El país ha registrado en los últimos años un avance en cultivos bajo invernadero y en eso vamos creciendo y ya empieza a ser una realidad incremental en el oriente antioqueño. Y usted nos mencionó una, Diego Miguel, que además la conocí con una expresión que me llamó mucho la atención, el mortiño, que decía café de tierra fría. No lo cuento, gobernador, porque usted va a cortar la cinta dentro de 3 años y medio apenas. Firmaremos en 2 semanas con la Universidad Católica de Oriente y Corpoica el convenio que da paso en la subida a Matasano a Santa Rosa, en una granja y en el trabajo de la Universidad en Oriente, mortiño. Y ya tenemos una muy buena identificación en la zona del norte y de Oriente y creemos que vamos a ser capaces de tener una oferta tecnológica que hoy no está disponible para los agricultores, pero que esperamos que en 3 años del ajuste de investigación esté disponible y pueda haber una opción, como usted lo dice, café de tierra fría. Bueno, ministro, entonces, ¿cómo vamos pues nosotros con ustedes los programas nacionales con respecto a este tipo de cultivos? Bueno, este tipo de productos, frutas tropicales, como las que se están cultivando en el Cañón del Cauca aquí en Antioquia, y otras frutas menores, lo mismo que hortalizas y algunos vegetales, son, digamos, lo que va a poder ser la avanzada en el TLC hacia Estados Unidos. Cuando uno va hoy en día a un supermercado de la Florida o del estado de Nueva York, que encuentra que todos estos productos que son tropicales están llenos esas góndolas de productos centroamericanos. Costa Rica es hoy el principal exportador de piña, por ejemplo, a los Estados Unidos.
Los guatemaltecos han hecho maravillas en verduras, en hortalizas. Entonces nuestro gran reto es entrar a pelearle a esos centroamericanos, en el buen sentido de la palabra, el acceso a un mercado de 300 millones de consumidores con capacidad de consumo, $40.000 de ingreso per cápita año. Entonces aquí hay una posibilidad muy inmediata. El TLC para la agricultura se divide en dos grandes sectores: los sectores que pueden sacar ventaja rápido y los sectores con amenazas. Estos están dentro de los que pueden sacar ventaja rápido. Así es. Nosotros estamos entonces trabajando con entidades como el ICA, como Corpoica. Ahí oigo a Corpoica en lo de Matasanos y el Mortiño. INVIMA. INVIMA también tiene un rol que jugar en las líneas de cárnicos y lácteos, en fin. Y también con los diversos instrumentos de crédito que están a disposición del gobierno nacional, estimulando la asociatividad, estamos listos a trabajar en programas concretos que vayan apareciendo. Ya hay varios que aquí se están trabajando en Antioquia, gobierno nacional, departamentos, porque en frutas tropicales, en verduras y hortalizas, digamos, la avanzada para llegar a estos mercados que hemos abierto en el papel, con el TLC, la posibilidad de tener acceso con cero arancel. Ahora del papel hay que pasar a la práctica y vamos a comenzar con este tipo de productos. Y allá Antioquia tiene una posibilidad muy grande. ¿Qué vamos a ser capaces? Pues tenemos que ser capaces, gobernador. Bueno, sigamos recorriendo nuestros cultivos. Esta diapositiva es la de los cultivos a consolidar. Entonces encontramos el plátano de Urabá, que el ministro lo refirió como de exportación, desde la excelente calidad. El hermano humilde del banano. El hermano humilde, pero como él lo dijo, donde usted tiene cerca de otras 12.000 familias viviendo de ese plátano. La gran mayoría de ellas exportadoras y que tienen en la actualidad un programa que el ministro firmó en el piso 12 de la Gobernación en el mes de febrero con la Asociación de Bananeros y con la Unión Europea. Entonces esto es plátano en Occidente, donde tenemos un programa especial de Gros Michel para... Explique qué es Gros Michel, porque ya la segunda vez... Gros Michel es la variedad que teníamos masiva antes del año 70 en la zona de Urabá y que el mundo cambió por una cosa que se llama el mal de Panamá, por la variedad de Cavendish. Pero Gros Michel en pequeñas plantaciones puede funcionar muy bien y es muy atractiva en el mercado por lo dulce del banano. Entonces hay un programa especial aquí en este occidente, plátano en suroeste, que tiene una consolidación además comercial con cooperativas como San Bartolo, toda la gente de la cuenca del San Juan. Y tenemos en esta otra parte, entre el nordeste, un pedacito del Magdalena Medio, este nordeste ampliado y Bajo Cauca, lo que llamamos el cordón cacautero y el cordón cauchero. Y creemos que crecemos en caucho, lo hacemos conjuntamente con el departamento de Córdoba, los 7 municipios del Bajo Cauca y los 5 del sur de Córdoba, y tenemos una oportunidad en cacaos y cacaos especiales, cacaos de aroma fino. Ministro, yo particularmente tengo una curiosidad muy grande para ver si somos capaces de consolidar un mercado del cacao que además tiene compradores naturales acá en Colombia. O sea, es un producto que en principio todo lo que nosotros seamos capaces de producir sería posible comprarlo acá. ¿Usted cómo ve el panorama pues del plátano, caucho y cacao? Bueno, el plátano, como lo mencionamos, es importante, no solo porque una parte de la producción de plátano se exporta y hay que apoyar a los pequeños exportadores de plátano, pero además porque es un alimento básico de la seguridad alimentaria interna. Entonces, desde luego hay áreas, no solo la de Urabá, sino las otras que han sido mencionadas, muy propicias para el plátano. Cacao. El cacao es natural de estos trópicos. El cacao originariamente surge en la región amazónica colombiana. Tenemos un excelente cacao de la mejor calidad y estamos en la paradoja de que siendo un país de tan buen cacao de sabor y aroma, todavía importamos cacaos extranjeros. Hay que hacer un trabajo grande de renovación genética, de modernización. Últimamente han venido teniendo un momento difícil los cacauteros por una razón muy específica, geopolítica.
Costa de Marfil es el segundo productor del mundo, estuvo en guerra civil, guardó grandes inventarios de cacao durante la guerra civil, lo soltó cuando pasó la guerra civil y se tumbó el precio. Pero esto se irá absorbiendo y hay una tendencia firme a que el consumo de cacao en el mundo se afiance, y ahí Colombia tiene que jugar un papel importante, y hay en todo el país hay muy buenas tierras de cacao, y aquí en Antioquia, por supuesto. Básicamente se puede decir que las tierras buenas del cacao son las que ya son muy bajas y que son malas tierras del café. Perfecto. Son dos primos cercanos, el uno se da en la tierra cálida y el otro de una cierta altitud para arriba. ¿Y caucho? Y el caucho, pues también el caucho, hay una demanda grande en el mundo. El mercado colombiano pues ya está próximo a ser bien atendido, pero se le abren unas inmensas posibilidades al caucho colombiano porque el mundo está demandando caucho natural para muchos productos. Me queda una duda en estos mapas, no sé si está en uno más adelante, y yo lo catalogaría como cultivo a consolidar, que es el maíz. No sé si me permiten que diga una palabra al respecto. Hombre, no está ministro, claro. Nos corchó. Vamos a ver, bueno, esto es lo que tenemos que aprender. No, es que, a ver, el Ministerio de Agricultura está empeñado, y con quién mejor socio que con Antioquia, que recuperemos la vocación maicera que siempre fue la de Colombia y siempre fue la de Antioquia. Hay una magnífica oportunidad en este momento. Según la FAO, el producto que va a tener mejor precio en los años venideros y por más tiempo es el maíz, por una razón muy simple. Porque en países como la China y la India, con esas masas gigantescas de población, están cambiando sus dietas. Dietas que eran básicamente a base de cereales, ahora tienen más contenido de proteínas animales porque se están volviendo más ricos. Más carne, más pescado, más carne de cerdo, más ave. Y esas carnes se hacen con concentrados de maíz. Entonces la demanda en el mundo de maíz es inmensa y va para largo. Colombia, por diversas razones que tal vez no hay tiempo de profundizar hoy acá, fuimos bajando la guardia en maíz. Y hoy en día, de cada 10 toneladas de maíz amarillo que consume Colombia, estamos importando 8. Es una lástima y es un despropósito. Queremos que en vez de esos 2 siquiera sean 4 o 5. Y entonces tenemos un programa de estímulos, se llama País Maíz. Y con estímulos de crédito y otra serie de asistencias técnicas. Y vemos que Antioquia sería una de las regiones, por su historia y por su condición, óptimas para que le volvamos a dar fortaleza al maíz. El maíz se puede sembrar en tierras nuevas, se puede sembrar intercalado en el mismo café mientras crecen los cafés soqueados de la renovación. Es decir, hay muchas posibilidades, está volviendo a crecer, está respondiendo al programa País Maíz. El área del maíz subió en 20% el año pasado. Y entonces, pues la sugerencia sería que consideren también el maíz, y el ministerio estaría encantado de trabajar con la gobernación de Antioquia en el programa País Maíz, que la llamemos País Maíz Antioquia. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero pues ese es un producto que ha desaparecido. Además, teniendo, pues nosotros aquí sí tenemos consumo interno alrededor de nuestra arepa, pero por todos los subsidios que hay en los Estados Unidos para la producción de maíz, pues eso ha sido una competencia gigantesca, y ahora que tenemos el TLC no va a ser aún peor. Como esos precios buenos internacionales se traducen al precio interno, entonces nos estamos encontrando con una cosa bien interesante, que el maíz producido acá en Colombia está siendo competitivo con el maíz importado. Por eso es que está creciendo 20% el área. De manera que con buenas variedades, con buenas prácticas agrícolas, con asistencia técnica, es perfectamente competitivo el maíz. Bueno, Diego Miguel, ponernos las pilas, pero ahí sí no podemos fallar nosotros. Los mejores cafés del mundo y el mejor maíz. Sigamos.
No resisto, si ustedes me permiten, meterle aquí un poco de guadua en 2 minutos. Me leí un libro en estos días de la historiadora María Teresa Uribe, de Hincapié, gran historiadora, que cuenta por qué se empezó a consumir la arepa. ¿Ustedes saben esa historia? No. Resulta que en el siglo XVII hubo una gran hambruna aquí en el Valle de Aburrá, que entonces no estaba urbanizado como hoy está, sino que eran grandes extensiones agrícolas. Entonces el gobernador español de ese entonces, con la hambruna, prohibió, bajo penas severísimas, que saliera una carga de maíz del Valle de Aburrá a otras regiones. Es decir, para que hubiera autosuficiencia, y puso estanquillos en todas las, y guardias en todas las salidas. Entonces la gente, que es muy hábil, entonces y ahora, descubrió que la prohibición era para exportar maíz en grano, pero que no estaba prohibida la exportación de tortas de maíz. Entonces empezaron a exportar del Valle de Aburrá al resto del departamento unas tortas de maíz que fueron las antecesoras de lo que es la arepa y de lo que hoy es el uso de la arepa y la arepa como elemento alimenticio. Nació pues de una hambruna y de una prohibición que se burló inteligentemente para poder exportar las tortas de maíz. Y por la evolución se convirtió en el elemento genético de nuestra población. Yo todos los días al desayuno me como una arepa. Vamos para las tierras. Este ya es otro tema, es de otra naturaleza y es un tema bien importante para discutir. Y es el último gobernador de los mapas y ministro para cerrar el recorrido del departamento de esta manera gruesa, que tiene que ver con problemática de tierras, 1 por restitución y 2 por formalización y legalización. Estamos concentrados en primer lugar y de manera notoria en el Bajo Cauca. Tenemos un trabajo propio de la Gobernación de Antioquia, un trabajo en los municipios de Oriente y de Oriente Lejano, San Carlos, Argelia, Nariño, Sonsón, San Francisco, Cocorná y San Luis y Urabá. Y en eso tenemos un trabajo complementario con equipo de campo, abogados, complementario, digo, de lo que hay con el INCODER. Bueno, ministro, usted ha estado pues en tremendas polémicas. Cuéntenos y aproveche pues aquí unos minutos para explicarnos en Antioquia con respecto a nuestro tema de tierras, cómo van las políticas nacionales. Bueno, la política de tierras no es solo la restitución a aquellas familias que fueron despojadas violentamente de ellas. Es una parte muy importante, pero no es el todo. Estamos aplicando en Antioquia la ley de tierras y de restitución. Hoy estuve, por ejemplo, en Apartadó, abriendo la oficina donde se van a recepcionar las reclamaciones de quienes se consideren haber sido despojados en los últimos 20 años de sus tierras. Esas reclamaciones se van a analizar con mucho cuidado y si se encuentran fundamentadas se llevan a los jueces agrarios para que ellos digan la última palabra. Se estima que entre el 10 y el 15% de las tierras despojadas en el país violentamente lo fueron en Antioquia, en donde naturalmente Urabá es una parte muy importante, pero no la única de despojos. Pero esto de la restitución no es el todo, es apenas una parte. Hay otro elemento muy importante que es la titulación, la formalización de la propiedad agraria. Gente que no tiene escrituras. En Antioquia cerca del 30%, de la propiedad rural no está formalizada. La propiedad rural no está formalizada. Inclusive el promedio nacional es un poco más alto que en Antioquia, 40, 45%. Entonces, otro eje de la política agraria es darle títulos a quien no lo tiene, a pesar de que está trabajando honestamente la tierra. Esto es muy importante, porque de cara al siglo XXI, el campesino que no tenga títulos es alguien que no tiene acceso al crédito, es alguien que no puede hipotecar su tierra si la necesita para otro negocio más adelante, es alguien que no tiene acceso a menudo al subsidio, que no puede aplicar a una vivienda rural y a un subsidio porque para eso se necesita título. En síntesis, no tener título es estar marginado de muchas de las avenidas de modernidad que se plantean en este momento en la Colombia actual.
Entonces una política tan importante como la de la restitución es la de la formalización. Y acá en Antioquia tenemos ya varios programas y hay que seguirlos trabajando y está dentro de nuestras metas de común acuerdo con la gobernación y con las alcaldías, seguir trabajando en este frente. Y un último punto. Las tierras no solo fueron despojadas, hubo muchas aquí en Antioquia, donde no hubo propiamente un despojo, hubo un abandono forzoso. Hay una linda película que se llama Los colores de la montaña, que ilustra ese terrible y lacerante fenómeno que fue el abandono forzado. La gente amenazada salió despavorida y dejó las tierras tiradas o al cuidado de algún vecino y se vino para la capital. De manera que esos programas que ustedes están apoyando, de retorno de familias, por ejemplo, al Oriente Lejano, San Carlos, Granada, San Francisco, contarán con todo el entusiasmo, apoyo y acompañamiento del gobierno central. Bueno, ya estamos terminando, pero en estos últimos días usted habló de un programa que para nosotros tiene todo el sentido, que no tengo la menor duda que es uno de esos programas de mayor impacto social, que tiene que ver con la vivienda rural. Nosotros hemos tenido programas para la vivienda urbana, pero la vivienda rural, en medio de donde se da en el sector rural la mayor pobreza, de manera abismal, además la diferencia entre los cascos urbanos y el sector rural, un programa de vivienda tendría un impacto muy poderoso sobre esas condiciones de vida. Explíquenos, ministro, ¿en qué consiste ese programa? Nosotros ya estamos trabajando con Viva, mañana vamos a estar hablando con usted los detalles para que Antioquia tenga una muy buena desempeño en ese programa, pero explíquenos. Las cifras del DANE, ¿qué dicen? Que el 52% del déficit habitacional de Colombia es rural y apenas el 48% lo es urbano. ¿Y cuánto es, una pequeña interrupción, la pobreza en el sector rural en contraposición con la pobreza urbana en Colombia? La pobreza del sector rural es 1/3 más aguda que lo que es el promedio de pobreza en Colombia. Es decir, uno puede decir que el habitante de la ruralidad colombiana o la familia que vive en la ruralidad colombiana es en promedio 1/3 más pobre de lo que es el promedio nacional. Y dentro de eso, las más pobres son las mujeres rurales, solteras, viudas, madres cabeza de hogar. Entonces, si el mayor déficit está en el campo, es apenas lógico que se le ponga mucha atención, los recursos públicos, las políticas públicas, a ir atendiendo ese déficit gigantesco, con dos ventajas. Primero, construir vivienda de interés social en las ciudades es más costoso por el problema de la tierra, donde hay estrecheces, donde hay costos grandes. Ese problema no existe básicamente en el campo, porque la tierra ya está, o está viviendo allí y hay que mejorar la vivienda, o la tiene la alcaldía y demás, pero no hay ese problema tan agudo de escasez de tierra urbanizable para proyectos de interés social en las ciudades. Pero además, como la mayoría del déficit que hay en el campo no es lo que se llama cuantitativo, que es carencia de vivienda, porque en alguna parte tiene que vivir la gente, sino viviendas infrahumanas. Entonces, para dignificar la vivienda lo que hay es que mejorar la que existe. Piso de material, donde el piso es de tierra, techos en debida forma, unidades sanitarias. Y con lo que usted construye una vivienda de interés en las ciudades, mejora 8 o 10 en el campo. O sea, es más barato. Y además es una medida muy lógica para despresurizar la migración del campo hacia la ciudad, que allí haya más tierra, más vivienda rural digna. Entonces estamos en el Ministerio, en el Banco Agrario, en los presupuestos, con el Fondo de Adaptación, trabajando muy intensamente. Este año vamos a entregar 33.000 soluciones de vivienda en las regiones rurales de Colombia, y para el año entrante estamos programados para triplicar esto, es decir, 100.000 soluciones de vivienda, una parte de ellas importante en mejoramiento.
Naturalmente Antioquia tiene ya su cuota parte importante en lo que se está haciendo este año y esperamos que en ese programa triplicado el año entrante, 100.000 viviendas, pues tenga su cuota parte también. Y eso es un trabajo de la mano con las gobernaciones, en primerísimo lugar, y con ejecutores y constructores serios que los hay en Antioquia para despolitizar eso, porque desafortunadamente en el pasado tanto la vivienda de interés social urbana como la rural adolecieron de mucha corrupción. Eso lo hemos saneado completamente y solo trabajamos con constructores serios, previo estudio de la viabilidad del proyecto de la Universidad Nacional. En fin, hay una serie de cautelas para que esto sea transparente, más eficiente y se atienda a una de las necesidades más sentidas del campesino colombiano, que es vivienda. Y le complemento, ministro, en ese programa de vivienda rural, nosotros en Antioquia estamos trabajando en un programa que usted conoce muy bien, que se llama Antioquia Iluminada, porque es la vivienda, pero necesitamos los servicios públicos. Antioquia Iluminada con EPM, prácticamente casi que podemos decir que ya está, o en muy poco tiempo vamos a cubrir todo nuestro sector rural iluminándolo. Y en los planes departamentales de agua y todo ese trabajo que estamos haciendo para acueductos, alcantarillados, para llevar el agua potable al sector rural, que hay un déficit bien alto, pues también estamos avanzando. Se nos acabó el tiempo. Entonces, ministro, pues es un gusto que esté acá con nosotros. Mañana nos vamos para Santa Rosa, estaremos en Agrofuturo y tenemos una persona pues que conoce nuestro territorio. Le agradecemos la compañía, Diego Miguel, nuestro hombre de la agricultura acá en el departamento de Antioquia. Ahí vamos avanzando con Antioquia la más educada y mañana ponemos en marcha el primer plan lechero, en el sentido que vamos a construir gobernación con instituciones del sector y el gobierno nacional, y lo vamos a echar a andar. Entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana acá con el gobernador. Conéctate con el gobernador. Búscanos en Facebook como Gobernación de Antioquia o en Twitter @GobAntioquia con el hashtag #con el gobernador. Antioquia la más educada. Teleantioquia, mi canal.